Hola, muy buenos días a mis queridos estudiantes de grado sexto de la institución Ciudad de Cali. El día de hoy, en este breve video, lo que intento es resumirles la explicación de la guía número 3, en donde se nos habla de la oración simple y de la figura retórica llamada hiperbatón. Entonces arrancamos. ¿Qué es la oración simple? Es una oración que está formada por un solo sujeto y por un solo verbo. ¿Y qué es un verbo, chicos? Pues un verbo es una acción. Correr, dormir, lavar, jugar, estar, ser, todo eso son una acción. En el primer recuadro vemos un ejemplo. Entonces nos dicen, el niño se acostó temprano. Es una oración simple, tiene un solo sujeto, que es el niño, y tiene un solo verbo, que es se acostó. En la oración simple se distinguen dos o tres partes en la oración. Entonces lo primero es el sujeto, que es de quien se habla o sobre quien se dice algo, ¿no? Entonces, en este caso es el niño. El niño es el sujeto. El resto de la oración, como lo vemos aquí separadito, es el predicado. Pero en el predicado siempre debe estar un verbo, ¿cierto? O sea que el predicado tiene como también dos partes. En este sentido, ¿cuál es el verbo del predicado? Acostó. ¿Listo? Entonces el niño se acostó temprano. El niño sujeto de la oración. Se acostó es el verbo y temprano es el complemento de ese predicado. Las oraciones simples se dividen a su vez en oraciones predicativas y copulativas. Entonces vamos a arrancar con la explicación de la oración predicativa. En este caso, la oración predicativa es aquella oración simple con un único verbo, y el verbo predicativo, que por lo general son verbos que expresan estado, acción o pasión, encierra todo el complemento del predicado. Entonces, en este caso nos dan un ejemplo. Los niños estudian en el colegio. Básico, los niños, un solo sujeto, estudian un solo verbo, ¿cierto? Entonces, los niños son el sujeto de la oración porque es de quien se está diciendo algo o quienes están cometiendo la acción. Y estudian en el colegio es el predicado. Y como les dije, en el predicado tiene que haber un verbo. En este caso, el verbo del predicado es estudian. Y el resto del predicado es como el complemento de la oración, en el colegio. También hubiéramos podido decir los niños estudian en la casa, ¿sí? Lo que sobra de ese complemento es como la parte que puede variar en la oración. Lo que no puede variar es el sujeto y el verbo. Ahora, nos hablan de que hay dos tipos de oración predicativa, ¿cierto? Entonces estaría la primera, que es la voz activa, que es cuando es el sujeto quien realiza directamente la acción de la que se habla. Y por otro lado estaría la voz pasiva, que es cuando el sujeto sufre o recibe la acción, ¿cierto? Y por lo general requiere que ese verbo se exprese con el verbo ser conjugado y el pasado pues del verbo. Entonces les voy a dar un ejemplo aquí. El ejemplo de voz activa. Mi madre compró el pan. Primero, es simple porque tiene un solo sujeto y tiene un solo verbo, pero además de todo es activa porque ¿quién comete la acción? Mi madre compró, o sea que directamente el sujeto es quien comete la acción. En ese caso el sujeto es madre y el verbo directo que comete es comprar. Por eso vemos que es una oración predicativa de voz activa. Entonces mi madre es el sujeto, compró es el verbo y el pan es el resto, el complemento del predicado que podría variar. Podríamos decir mi madre compró un teléfono, ¿sí? Entonces recuerden que eso que sobra es lo que puede variar. Luego seguimos con el ejemplo de voz pasiva. En este caso nos dice, el medicamento fue vendido por el farmacéutico. En este caso, el medicamento es el sujeto, porque es de quien se habla. Pero no fue el medicamento quien cometió la acción, sino el farmacéutico que fue quien lo vendió. Por eso este es un caso de voz pasiva, porque el sujeto no realizó la acción, sino que la sufrió o la recibió. Entonces, el medicamento fue vendido por el farmacéutico. El medicamento es el sujeto de la oración. Fue vendido es el verbo con el ser conjugado, fue vendido, y por último por el farmacéutico, ¿listo? Entonces el medicamento es el sujeto, fue vendido es el verbo y el complemento del predicado es por el farmacéutico. Luego, nos explican lo que son las oraciones copulativas o también llamadas atributivas. Y estas oraciones, que son simples, también solo tienen un verbo. En general, los verbos son ser, estar, parecer. ¿Y qué expresan estos verbos? El atributo o característica de ese sujeto. En la oración copulativa, lo que importa es que ella expresa una conexión entre el sujeto y su atributo. Y como les decía ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo es una característica del sujeto. Ejemplo, el cielo está claro. El sujeto es el cielo.
¿Y cuál es el atributo del que nos están hablando del cielo? Claro, que el cielo es claro. Entonces allí es una oración simple, vemos que hay un solo sujeto, un solo verbo y aquí está el otro complemento del predicado, ¿cierto? Entonces el cielo está claro. Por eso es una oración copulativa, porque está expresando un atributo del sujeto, en este caso la claridad del cielo. El otro ejemplo dice, el cocodrilo es de color verde. Entonces, como vemos, tiene un solo sujeto, tiene un solo verbo, pero además de todo se expresa el atributo del sujeto, que es verde. Entonces, el cocodrilo sujeto es verbo de color verde, ese es el atributo, ¿cierto? Ese es el predicado donde se nos da el atributo de ese sujeto. Recuerden que el atributo es una característica. Entonces, luego de eso en la guía nos hablan del hipérbaton. ¿Y qué es el hipérbaton? Es una figura literaria que consiste en alterar el orden habitual que tienen las palabras dentro de una oración. Entonces, miren, la oración por lo general para que esté en orden se nos da así: sujeto más verbo más complemento. Ahí está la oración sin el hipérbaton. Pero si yo le quiero poner hipérbaton a la oración, lo que hago es trastocar el orden de la oración. Entonces yo podría dar primero el complemento, luego el sujeto y luego el verbo. Entonces aquí les doy el ejemplo de hipérbaton en oraciones. Entonces A con hipérbaton y luego sin hipérbaton. Entonces, tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Ahí la oración alteró el orden, ¿sí? de los elementos, se alteraron el orden de los elementos de la oración. Y abajo está la oración ya organizadita, sin hipérbaton. Entonces, yo tuve tus besos y tus lágrimas en tu boca, ve en mi boca. Entonces, ¿quién es el sujeto? Yo. ¿Cuál es el verbo? Tuve. ¿Y cuál es el predicado? Tus besos y tus lágrimas en mi boca, ¿sí? Entonces, como vemos arriba, nos dicen tus besos y tus lágrimas. Nos dieron primero el complemento, luego nos dieron el verbo y luego nos terminaron de dar el sujeto, en mi boca yo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el hipérbaton, mis niños? Es alterar el orden lógico de la oración, como se los decía ahora. Alterar el orden y cambiar este orden de sujeto más verbo más complemento, alterarlo. Y de esa forma vamos a generar el hipérbaton. Entonces, en la guía hay varias actividades evaluativas donde se les va pidiendo que apliquen cada uno de estos conceptos. Espero que esta breve explicación haya sido benéfica para ustedes y que nos sirva para elaborar pues adecuadamente el taller de la guía número 3. No es más, que estén muy bien, hasta luego.